de Nuevo León. En el 95 obtuvo mención honorífica en el 6º Certamen Nacional de Literatura Alfonso Reyes. Su obra ha sido antologada en Tradiciones y Costumbres de Nuevo León, Tradición oral de herencia indígena en el noreste de México, 2 estudios de caso, La cautiva y el cócono. En el 96 coordinó Contar, Cantar, Creer, 3 estudios de cultura e historia de un pueblo del noreste de México, Hualahuises, Nuevo León. Es coautor del Catálogo del Museo de Linares y del Breve Diccionario de Creencias y Tradición Oral de Nuevo León, que se publicó en el 98. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Espero que en la síntesis que les voy a hacer acerca de un panorama etnohistórico de los grupos indígenas de Nuevo León cumpla con el objetivo del seminario. Al final, obviamente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para profundizar algunos de los puntos o aclarar en la medida de lo posible algunas dudas que se susciten. Para empezar, voy a aclarar algunas cosas. Voy a hablar de grupos indígenas de Nuevo León, pero enfocados sobre todo a los grupos conocidos como los grupos chichimecas, ¿sí? Los grupos nómadas, cazadores-recolectores o seminómadas que habitaron estas tierras. Es decir, porque cuando hablamos de grupos indígenas también podríamos referirnos a los tlaxcaltecas, otomíes, purépechas, que aunque llegaron del centro del país, también hicieron vida y cultura, ¿sí? Y dejaron una gran cantidad de herencias en estas tierras. Me voy a enfocar más en el elemento indígena nómada o seminómada, ¿sí? Creo que los compañeros que hablen de la colonia, más específicamente la vida cotidiana, podrán profundizar en la vida de los indígenas. Entonces, eso un poco como delimitación. El porqué del término etnohistoria, ¿no? Para quienes no sea familiar el término, básicamente cuando se habla de grupos indígenas, grupos nativos, ¿sí? En antropología o en historia, se utilizan diversas herramientas para abordarlos. Por ejemplo, los antropólogos cuando van a estudiar un grupo indígena en el presente, ¿no? Hablan de etnografías, ¿sí? Se puede hacer una etnografía, por ejemplo, de los tarahumaras, una etnografía de los navajos, una etnografía de los otomís, ¿sí? Grupos indígenas que todavía perviven diferenciados de una población mestiza o en proceso de aculturación con ella. Es decir, una etnografía es una descripción cultural, básicamente, ¿sí? Entonces, al hablar de etnohistoria, vamos a hablar de un grupo que ya no existe como grupo étnico diferenciado, por ejemplo, los chichimecas, ¿sí? Los tribeños que habitaron estas tierras, ¿sí? Vamos a hacer un cultural, pero a partir de documentos. No podemos hacer una etnografía viva, una descripción cultural del grupo, porque ya no existe. Entonces vamos a hacer una lectura, ¿sí? De algunos elementos culturales de los grupos indígenas que habitaron estas tierras a partir de fuentes documentales. Eso desde luego implica problemas, ¿sí? Si el problema de que los que escribieron los documentos pues eran los conquistadores, ¿sí? Generalmente eran es documentación que es desde jueces, informes de gobernadores, cartas de frailes. Entonces hay que tener mucho cuidado para intentar hacer una reconstrucción o una descripción cultural de estos aborígenes, porque no son ellos los que están autodescribiéndose, ¿no? Cuando mucho, los documentos que leemos a veces toman algunos testimonios de los indios, ¿sí? Y los reproducen. Entonces ahí, para hacer esta etnohistoria, esta descripción de un grupo indígena que ya no existe, obviamente que hay problemas y tal vez de repente podamos pecar de generalidades en algunas interpretaciones, ¿sí? Porque vamos a escribir y obviamente tenemos que comparar con grupos parecidos para hablar de algunos elementos culturales o de algunas pervivencias o creencias, ¿sí? En general. Bueno, eso ya un poco marcado el territorio, ¿no? Entraríamos directamente un poco en materia, hablando un poco acerca yo voy a tomar como eje para explicar algunas actividades productivas, culturales y religiosas de estos grupos, hacer la síntesis, lo que es su relación con la naturaleza, ¿sí? La relación con la naturaleza en la mayor parte de los grupos aborígenes y lo que alcanzamos a leer en las fuentes que existen en Nuevo León, en Tamaulipas y Coahuila para estudiar a los grupos indígenas, demuestran o nos dan una idea de cómo los tribeños cazadores-recolectores, ¿sí? Conocidos genéricamente como chichimecas, tienen una relación con la naturaleza muy estrecha que va desde, obviamente, el sustento en la vida cotidiana, es decir,
El grupo indígena practica una economía de apropiación, ¿sí? No tiene agricultura, no tiene domesticación de animales. Entonces, al depender de la naturaleza, su vida cotidiana, su religiosidad, ¿sí? Sus movimientos dependen de los ciclos de la naturaleza, ya sea los ciclos estacionales, ¿no? O lo que le da el microclima, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hay ya incluso estudios y descripciones para toda el área noreste, lo que es actualmente Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y sí se describe muy bien en algunas microrregiones el patrón de movimiento de los grupos indígenas, es decir, la característica nómada y seminómada está en función de que, por ejemplo, un fruto tan simple, pero que era fundamental para ellos como el mezquite, ¿no? ¿Sí? El mezquite dependiendo de la temporada del año, generalmente en verano, ¿sí? Que la planta está en su mejor momento para ser recolectada, ¿no? O utilizada como alimento, genera un patrón de movimiento del grupo indígena, ¿sí? Es una característica básica. Dependiendo de la zona, por ejemplo, si hablamos de Coahuila, hay zonas de lagunas, ¿sí? Entonces ahí el movimiento del grupo indígena, el nomadismo, está en función de la temporada, por ejemplo, de aves migratorias. Cuando llegan las aves migratorias al área de la laguna, ¿no? Aparte de que se practica la pesca, el movimiento de los grupos está en función de eso, ¿no? En el caso de la montaña, en el área de montaña, la temporada de caza mayor de venado o de oso podría ser, ¿no? Genera un movimiento de las tribus que no podemos generalizar porque acuérdense, para empezar, había muchas tribus. En algunos casos se puede seguir un patrón de algunas de ellas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona, si es en la montaña, si es en el semidesierto, si es en una zona donde haya agua, como el caso, por ejemplo, de donde ciudad de Monterrey, que era una zona muy fértil, ¿no? De ríos, ojos de agua. La vida, el patrón seminómada de movimiento de las tribus está en función de la pesca, ¿sí? De las crecidas, ¿sí? Y cuando hay seca, pues el repliegue hacia la montaña, a la época de caza. Entonces, el indio o las tribus nómadas, su vida cotidiana, como no producen, dependen del ciclo estacional, aparte de que viven de esto, van a construir parte de su mitología, ¿sí? Parte de sus creencias en función de estos movimientos naturales. La relación con la tierra es fundamental, ¿no? Por ejemplo, y se puede expresar en muchos documentos. Cuando uno ve de repente algunos documentos de la época colonial, hay pleitos, por ejemplo, reproducción de diálogos en donde se le dice a un indio que la tierra no es de él, ¿no? Le dice un español, que por qué pelea la tierra, si la tierra es del rey, por ejemplo, dice un español. O sea, el concepto de propiedad privada ante un nómada, y el indio le dice que la tierra no es del rey, ni tampoco es de él, ¿no? El indio le dice que la tierra es de todos, o que en todo caso es de Dios, ¿sí? O que en todo caso Dios se las dio a ellos, ¿no? Es decir, depende de la naturaleza, depende del movimiento de los ciclos de la naturaleza, y la relación, su construcción, su visión del mundo, por ejemplo, su visión de la naturaleza, de la tierra, ¿no? Es muy diferente a la que tiene, por ejemplo, un español o un indio del centro del país. Y esto va a ser muy marcado en el caso de cuando se da la época de colonización, ¿no? O sea, el indio pertenece a la tierra, ¿no? También hay descripciones, por ejemplo, si lo comparamos ese tipo de comportamientos, el indio que no ara la tierra, ¿no? Que no siembra, ¿sí? Que tiene una relación muy estrecha con la naturaleza, como en este caso, es que llegue un colono sedentario y siembre, ¿no? Aparte de que le altera su forma de vida, ¿no? Sus movimientos, ¿sí? Porque siembra y trae ganadería, ¿no? Es una violación así prácticamente espiritual. Algunos de estos grupos generan por su relación con el medio una sacralización de la naturaleza en general y de la tierra, ¿no? Entonces no se puede arar, ¿no? Porque es cometer como un sacrilegio, ¿no? O sea, para ellos no se concibe. Ellos se mueven y recolectan, o cazan, aprovechan, ¿sí? Pero no hacen una alteración sistemática como la van a hacer después los españoles, o como la hacen otros grupos en el centro del país, que sí siembran, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese puede ser un concepto que nos da ya una visión de la forma en que vive el indio, ¿sí? En el que aprovecha las cosas de la naturaleza y cómo construye su identidad o sus creencias, ¿no? Aquí en este caso, voy a ponerles un fragmento de un investigador, ¿no? Para apoyar esta visión, en donde se habla de cómo construye el indio, ¿no? Y su relación con el entorno, que es de un arquitecto
arquitecto Armando Flores, le voy a pedir por favor al compañero de cabina para que ustedes escuchen más en específico esta relación, ¿no? Este primer acercamiento. Él la limita, él la circunscribe y siempre quiere más de la que debe o puede o necesita tener. Para el nómada, el concepto de tierra es diferente. Él pertenece a la tierra, no la tierra a él. Él es una parte más de lo que le pertenece a la tierra. La tierra es lo total, es lo general, y él es una parte armónica con todo el resto del conjunto. Estas diferencias van a establecer permanentes conflictos entre el que viene a apoderarse de la tierra y viene a quitarle al que se considera parte de la tierra. ¿Cuáles son las características de la arquitectura chichimeca? Están construidos con elementos orgánicos, naturales, cercanos al sitio, flexibles, efímeros de alguna manera, de uso temporal. Estas características de arquitectura se da todavía en nuestro medio rural. Estas construcciones... Bueno, el maestro lo sintetiza en el área de arquitectura, ¿no? Ya con eso podemos hacer un deslinde si la relación, la dependencia y la construcción de una visión que hemos un poco rastreado o explicado, ¿no?, en función de una visión etnohistórica. Si uno, por ejemplo, leyera una crónica de la época colonial en donde se habla del indio, ¿sí?, tal vez encontrara esta relación con la tierra de una manera anecdótica o es muy superficial, ¿no? Se hablará, por ejemplo, de que al indio cuando se le saca de aquí, por ejemplo, eso hay muchos testimonios o fragmentos coloniales, ¿no? Se habla que cuando se le sacaba de aquí para trabajar como esclavo, ¿no?, a Zacatecas o como sirviente a la Ciudad de México, el indio, que aquí era un indio muy resistente, pues porque su medio se lo delimitaba, tenía que ser cazador, tenía que ser recolector, tenía una resistencia y una relación de ejercicio y entrenamiento con la naturaleza. Cuando se le sacaba del entorno, ¿sí?, el indio se ponía triste, ¿no? Y los españoles, por ejemplo, dicen, no se explican, o los cronistas no se explican por qué se pone triste el indio y por qué sus defensas bajan, así más o menos lo describen, es decir, el indio tiende a hacerse cabizbajo, a enfermarse, ¿sí?, y se muere. Se muere, hay descripciones en ese sentido. Se muere, se enferma, siendo que en su entorno era un individuo como cualquier otro, resistente, activo, trabajador, etcétera, ¿no? Conociendo esta relación, ¿no?, por ejemplo, con la naturaleza y con la tierra, se explica, es decir, romper su delimitación, sus movimientos, ¿sí?, de algo a lo cual está atado en la vida cotidiana, pero también espiritualmente, le generaba, obviamente, una ruptura espiritual, una ruptura psicológica, ¿no? Entonces, la lectura etnohistórica y comparativa de esos elementos nos permiten dar explicaciones en ese sentido de algunas cosas que les digo. Por ejemplo, en el caso de los tribeños de aquí, se morían o se escapaban, ¿no? Por ejemplo, los que se llevaban de aquí para Zacatecas, a Veracruz, a México, tribeños, chichimecas, no más cazadores recolectores, generalmente tendían a morirse o se escapaban y regresaban a su entorno, ¿sí? Es decir, no conocen otro mundo, no conocen otra, es difícil adaptarse al entorno, ¿sí? Eso sería la cuestión de la relación con la naturaleza, pero hay otros elementos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de elementos naturales como el cielo, ¿sí?, que también hay algunos testimonios coloniales que nos hablan cómo los aborígenes cazadores recolectores, ¿sí?, guardan una relación mítica con los elementos atmosféricos, por ejemplo, varios. En el caso de
de aquí, de Nuevo León, hay un documento del padre Arlegui que habla de cómo los indios refieren, ¿sí?, a un viejo que vive entre las nubes y que se encarga de andar mandando las aguas, ¿sí?, las aguas para que la naturaleza siga su curso normal. Es decir, ahí se habla un poco no se dice, pero se da a entender, pues obviamente, la reproducción de la floresta, de los animales, ¿no?, está implícito, ¿no? Entonces, en ese diálogo, ¿no?, se describe un trasfondo mítico, ¿no?, y esa misma relación de los elementos celestes en relación a la naturaleza animal y vegetal, ¿no?, para que se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, ese es un mito que se refiere, incluso se habla, como son los primeros años de la conquista, de cómo ya tiene tiempo de que el viejo que vive entre las nubes, dicen los indios, se ha descuidado de mandar las aguas con regularidad y los indios están preocupados, ¿no? Dicen, antes mandaban las aguas con regularidad, lo que permitía la reproducción de la naturaleza y de los animales y la vida del indio, ¿no? Y están preocupados porque ya tiene tiempo que no sucede esto, ¿no? Dicen algo así como que el viejo está descuidado, ¿no? Pero ahí hay una concepción, no es un dios, pero es un ser mítico, ¿no? Es alguien que habita y que permite el ciclo de las cosas, ¿sí? ¿Sí? Ese sería otro ejemplo, ¿no? Sobre la relación con el cielo también hay otros, por ejemplo, en el área de Coahuila, y estoy puenteando obviamente Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, porque no podemos hablar nada más de grupos indígenas de Nuevo León. Recuerden que la misma característica del nomadismo y seminomadismo, ¿no?, generaba que muchos grupos tuvieran presencia en lo que es actualmente Nuevo León y en lo que es actualmente Tamaulipas, igual lo que es actualmente Nuevo León y Coahuila, ¿no? Había grupos que se movían o tenían contactos directos e indirectos en toda esa área, ¿no? Entonces los ejemplos son válidos para el espacio. Otros elementos atmosféricos, por ejemplo, se refieren los cometas, ¿no? Se guarda en ciertos bailes, en ciertas danzas, se refiere como ante la aparición de un cometa en el cielo, ¿sí?, se cree que eso puede alterar la vida en la tierra, la vida en la naturaleza. Específicamente se habla de que puede haber sequías, ¿no? Es decir, la ritualidad, parte de las historias, ¿sí?, parte de los mitos, y el observar de los aborígenes, ¿no?, ¿sí?, permea toda la visión de la naturaleza y la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, el baile, ¿no?, la visión del mundo y la alteración que puede tener. Ese es el caso, digamos, de otro caso específico de la relación con la naturaleza. Y luego ya más específico, ¿no?, más específico, la vida cotidiana de estos grupos nómadas, cazadores, recolectores, ¿cómo se manifiesta? Podríamos descomponer, ¿no?, elementos de nuestra geografía, ¿sí?, elementos de nuestra fauna o de nuestra flora, para ejemplificar. Por ejemplo, el mejor libro que se ha escrito sobre los grupos indígenas de esta zona, ¿no?, ¿sí?, es un libro de Manuel Valdés, el director del archivo de Saltillo, ¿no?, se llama La gente del mezquite, ¿sí? Al principio nos puede sonar raro por qué la gente del mezquite, ¿sí? Él hace una etnohistoria también de los grupos indígenas. Es muy específica la relación. Por ejemplo, el mezquite, ¿sí?, que es un árbol típico de la zona, era un alimento fundamental para el indio, ¿no? ¿Sí? El árbol generaba tanto el alimento directo, ¿sí?, de las vainas, como generaba armas. Por ejemplo, la raíz del mezquite se hacían arcos, ¿no?, por un ejemplo. De la corteza, algunos remedios, ¿sí? Es decir, el autor, al poner el nombre gente del mezquite, está generando una identidad de algunas tribus, ¿sí?, con los usos cotidianos que las tribus en general tenían de la naturaleza, ¿sí? Entonces podría ser exagerado, no todos los grupos dependían del mezquite. O sea, en la montaña, por ejemplo, podría ser difícil, pero sí era un alimento, ¿sí?, característico y fundamental para estas tribus, y incluso en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, bueno, en Nuevo León no hay referencia, pero en Coahuila sí existieron el caso, por ejemplo, había indios mezquites, es decir, tribus que tenían una concepción de ellos mismos de identidad en referencia al árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, el nombre de un tribeño mezquite en el archivo de Saltillo, tal vez no le llame la atención a alguien que no tiene el resto de la información, pero al saber los usos, por ejemplo, del árbol, ¿sí?, las otras referencias, uno puede armar el cuadro etnohistórico y decir, bueno, había un complejo cultural de planta, ¿no? Ese sería un ejemplo, pero hay otras, ¿no? En el caso del maguey es muy obvio, ¿no?, también el maguey, los diversos tipos de magueyes que se utilizaban lo mismo para hacer
el equivalente, bueno, el antecedente de la barbacoa, ¿no? Es decir, asados, ¿sí? en pozo, ¿no? O para producir algún tipo de bebida fermentada también a partir del maguey, ¿sí? Era común a todas las tribus, a la mayor parte de las tribus, el uso del mezquite, del maguey. Obviamente el uso del maguey, por ejemplo, no solo para alimento o para preparar alimentos o bebidas, sino también para hacer algún tipo de textil. Ustedes ya llevaron dos anteriores conferencias sobre arqueología. Es casi seguro que les hayan mencionado que los restos arqueológicos aquí en Nuevo León, en algunas cuevas, tienen vestigios de trabajo textil de lechuguilla, ¿no? Bueno, una característica de casi todos los grupos indígenas, nómadas o seminómadas, es esto, ¿no? El trabajo de la lechuguilla para producir algún tipo de instrumento, redes, en el área de Coahuila, algún tipo de vestimenta, ¿no? Entonces eso era característico. También es una dependencia de la naturaleza, es decir, bueno, no se siembra, ¿no? No se siembra el mezquite ni el maguey, se espera el ciclo, se recolecta, se procesa, ¿no? Y se está viviendo de esto, ¿no? ¿Sí? Incluso en el caso del maguey hay una leyenda que se conservó hasta años recientes. En el sur de Nuevo León hay una leyenda que es un mito acerca de cómo un dios le entrega a un indio una lechuguilla, ¿sí? Una especie de maguey, para que a partir de eso obtenga algunos beneficios, como es el textil o alimento, ¿no? Es decir, todavía hasta el presente se conservaron algunos testimonios vivos de esta relación de algunos elementos muy particulares de la geografía y la naturaleza con las tribus indígenas, ¿no? Con los grupos indios. Ahora, otra característica, aparte de esta relación con la naturaleza de los grupos, obviamente en general, a veces se habla, y hasta hay un libro acerca de esto, que una característica de las tribus también del norte es que son tribus muy mitoteras, ¿no? Es decir, una característica cultural para hacer paz, por ejemplo, en una guerra intertribal, ¿sí? Incluso a veces para declarar guerra, ¿sí? A veces para un casamiento, ¿sí? A veces para celebrar el inicio de una cacería, parte del rol social está en función del mitote, ¿sí? En la descripción de los documentos de la época colonial, y hay un libro del investigador Raúl García que describe muy bien, de una manera muy completa esto, el danzar alrededor del fuego, ¿sí? Y el bailar como una forma de alianza o de rol social con el resto de los grupos, ¿sí? O como una forma de memoria colectiva de contar y cantar que iban ocurriendo a la comunidad, a la tribu, ¿no? El mitote tiene una función principal, ¿no? Igual cuando llegan los españoles, la descripción, por ejemplo, los españoles cuando saben que hay mitote, saben que va a haber un levantamiento indígena, ¿no? Que es inminente, porque el mitote era una forma de comunicación básica para todas las tribus, y eso es cierto, ¿no? ¿Sí? El mitote que tenía algunas características básicas, a veces, generalmente, está dirigido por un hombre viejo, ¿sí? Por un hombre viejo que empieza a cantar o empieza a percutir dos huesos. A veces se habla que es huesos de venado, ¿no? Y que empieza a relatar o a azuzar, ¿sí? Algunos elementos de la historia o de lo que le está pasando a la tribu para tomar decisiones o simplemente para el disfrute, ¿no? Dentro del mitote, una característica básica es la cuestión que también es un elemento cultural típico de las tribus cazadoras recolectoras de esta zona. La utilización de esta planta es que para el caso del indio era una forma de estar en contacto con las fuerzas superiores, o con la sacralidad, ¿no? Muchas veces se habla desde el punto de vista del español, ¿sí? O del cronista, de que en los mitotes el indio se emborracha, se embriaga, que cae en excesos y que tiene contacto con el demonio, ¿no? Si uno hace lectura de estas descripciones, no solo encuentra eso, sino que encuentra que el indio, aparte de que supuestamente se encuentra con el demonio, ¿no? Está rememorando hechos, ¿sí? Que le sucedieron, ¿sí? O está entrando en contacto con fuerzas superiores como una forma de prever el futuro. Se dice que a veces tenían revelaciones que el demonio les daba, ¿no? Por ejemplo. Es decir, el mitote no es una borrachera así, ¿no? Ni una danza, ni un baile sangriento como a veces se describe. Si uno lee con cuidado y toma en cuenta toda la información, se da cuenta que hay una serie de elementos, ¿sí?
culturales y de identidad de estas tribus. Se repiten, lo mismo en Nuevo León, en Coahuila. Les voy a leer un fragmento de uno de estos mitotes del área de Tamaulipas. Este cronista es un cronista que nació en el área de Linares y después se fue a Tamaulipas cuando la evangelización o lo que es la expansión hacia el Nuevo Santander, ¿sí? Entonces él describe uno de estos bailes. El baile de los indios, según yo pienso, se destina a dos cosas: a representar las cosas pasadas en alegrías y en saber las futuras, según lo que se veía por sus acciones en los dichos bailes. A menos nos aconteció el que nos halláramos en algunos, que al fin nunca es bien hallarse uno o dos cristianos solos en semejantes bailes, por lo que diré les aconteció a mi hermano Félix y a mi hermano José Perfecto, a uno en la boca de la iglesia y a otro en las inmediaciones del Ojo Caliente. Eligen para este fin la luna llena, bien entendidos en que si es solo por divertir y acordarse de los tiempos y pasajillos de ellos, estos bailes los hacen a las cercanías de donde hay cristianos, y aún ellos salen a convidar a que concurran a los bailes en que también hay sus correspondencias de agradecimiento con una jicona de zacate que les hacen primorosas o un petatito, ¿no? Buscan un paraje abrigado de monte y bien llano para el efecto. Juntan bastante leña y de las rancherías más cercanas convidan todos los que puedan concurrir al baile y música, que resulta de un indio viejo. Agarra dos palitos de 2 filos y uno de ellos con dientecitos y de no unas quijadas de caballo, y con esto empieza abajo a cantar en su idioma lo que ellos saben y ninguno de los concurrentes pueden atender. En el ínter se van trabando de las manos por la cintura los que bailan y haciendo círculo alrededor del fuego, que con este calor, los pistos que echan del pulque o del peyote que beben y las vueltas que ellos dan, al cabo de mucho rato, caen todos privados. Pero esto solo para en alegría. Así como estas descripciones hay bastantes, algunas ya publicadas, es decir, son documentos de la época colonial, publicadas ya en formato de libro, ¿no? Otros están en los archivos. Si uno hiciera una lectura simple o no tuviera interés en el tema, no tomaría esta descripción, pero si ustedes pusieron atención al pasaje, ahí se habla, por ejemplo, de una interrelación entre los mestizos y los indios, ¿no? Es decir, el indio convidaba no solo a los indios, convidaba también a los habitantes de los pueblos cercanos, ¿no? Se habla, lo que yo les decía un poco, de que cuentan historias sucedidas o ven cosas, más adelante dice, supuestamente tienen revelación al azar, es decir, hay una concepción ahí, ¿sí? De premonición, ¿sí? O de revelación para algunos individuos. Entonces hay si hacemos una lectura cuidadosa de lo que se está escribiendo, incluso el que está escribiendo estuvo en un mitote, ¿no? Y es un mestizo, ¿no? Entonces uno puede sacar conclusiones interesantes de este tipo de pasajes, sistematizarlas y compartir con ustedes cosas como las que yo estoy compartiendo, ¿no? Es decir, síntesis de comportamiento y de elementos culturales que de otra manera no se tomarían en cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque es muy fácil decir, por ejemplo, que no hubo relación entre los mestizos y el indio, pero si leemos con cuidado este tipo de documentos, se ve, ¿sí? Hay una interrelación estrecha, ¿no? Se comparte, se vive, se festeja juntos, ¿no? Es un proceso de aculturación. Obviamente no podemos tener ejemplos de música indígena, pero podemos escuchar música indígena de grupos recolectores del norte que todavía se conservaron de manera aislada. Yo traigo un ejemplo, por ejemplo, de Baja California, que son grupos indígenas, ya quedan muy pocos, que son grupos cazadores recolectores que tuvieron la misma matriz histórica de los de aquí del noreste, ¿no? Y que siguieron cantando todavía hasta los 70s, 80s, algunos cantos en lengua, ¿no? Y que son básicamente cantos a capela, ¿no? Con algún tipo de percusión. Les voy a poner uno para que se den una idea de un poco cómo sonaría un canto de cazadores recolectores, ¿no? Con toda proporción guardada.
O sea, el tipo de canto es un canto repetitivo, ¿sí? Generalmente hace alusión a los elementos de la naturaleza, ¿sí? A guerras, a batallas o a héroes culturales. Y le digo, ese es el caso de Baja California, grabaciones que fueron hechas en los 70 a personas ya muy grandes que dentro de los grupos cochimís todavía recordan canciones en lengua. Y que les digo, toda proporción guardada podría darnos una idea de cómo se cantaba en un mitote, cómo cantaba un grupo chichimeca o una cantora chichimeca, ¿no? Ese sería un poco el... Ahora, se conserva un canto que voy a leerles, transcribió un fraile español también del área de Tamaulipas, pegada con Linares, donde podemos darnos una idea del contenido, ¿sí? Del contenido de las... Lo recopiló Vicente de Santa María también a finales del siglo XVIII, ¿sí? Tomó en lengua el canto y hizo una traducción, y eso es lo que dicen. Fuimos gritando a pelear al monte, al modo de leones que comen carne. A los enemigos que nos querían matar, fuimos a hacerlos morir a pedazos. La cuerda, la flecha, el arco, nuestras fuerzas, nuestros tiros, los hicieron huir sin poder correr. Las mujeres, los muchachos, nosotros los vimos. Nosotros gritando de gusto, nosotros dando brincos, nos venimos. Y allá muy lejos los dejamos muertos. Las mujeres ya no están llorando para que flechas a pelear al monte. Las mujeres y nosotros gritando de gusto. Beberemos peyote y nos dormiremos. ¿Sí? Es un fragmento de Indios Maratines del área de Tamaulipas. De los pocos que se conservan, lo tomó del informante directo, ¿sí? En el caso de Santa María. Evidentemente aquí hay una énfasis de la lucha, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta el tiempo que se recopiló, finales del siglo XVIII, ¿sí? Ya pasaron cientos de años del contacto entre el indio y los grupos sedentarios, y en el canto se deja ver mucho la dinámica de guerra, ¿no? De pelear, de defender, ¿sí? No todos los cantos necesariamente tuvieron que haber sido así, probablemente hubo otros referidos nada más, como el caso del que les puse yo, de los cochimíes de Baja California, hacen mucha referencia nada más a los elementos de la naturaleza, están repitiendo la salida del sol, la caída de la lluvia, el canto de los animales del monte, etcétera. Ese sería otro ejemplo. Ahora, otros elementos relacionados con la vida cotidiana, ¿sí? del indio, ¿no? O de las tribus, serían, muchas veces se habla, una forma para no acercarse a los grupos indígenas chichimecas, ¿sí? Es decir, que no tenían cultura, ¿sí? O que tenían una cultura muy atrasada, bárbara, ¿no? Si uno hace una lectura etnohistórica de algunos elementos, encuentra que sí hay cultura, pero es una cultura diferente, ¿no? O que se ha dejado de lado. Por ejemplo, si agarramos un rubro, por ejemplo, comunicación, ¿cómo se comunica el indio, ¿no? ¿Sí? Las tribus. Si uno lee con detenimiento las fuentes y empieza a sistematizar la información, va a encontrar que el indio se puede comunicar con señales de fuego, ¿sí? De humo, ¿sí? Así como sucede en las películas gringas, ¿no? O sea, había un código básico para enviar mensajes, ¿sí? Ya sea de estrategia militar generalmente, ¿no? Que todas las tribus conocían. Entonces ahí hay una especialización en forma de comunicación. También hay el caso de un lenguaje de gestos que se describe y que parece que es algo que aparece en muchas partes de Norteamérica, es decir, como son muchos los lenguajes o las lenguas, ¿sí? Las divisiones que hay, muchas tribus hablan lenguajes diferentes incluso a las de las tribus vecinas, ¿sí? Entonces hay un lenguaje común que casi todos los indios conocen por lo que se describe, ¿no? Básico, y que incluso el español va a aprender en base de gestos, ¿sí? A veces cuando va un individuo de una tribu a otra, o que se va a hacer una alianza, o que se quieren comunicar tal cosa, se habla de un sistema de gestos para todos, ¿sí? No sabemos, porque no tenemos una descripción completa todavía de qué tipos de gestos, a lo mejor no existen, ¿no? Pero sí hay una especialización de comunicación en ese sentido. El indio que no entiende el otro, hay un código básico para todos para comunicarse y hablar, ¿no?
de gestos. Incluso los mismos españoles se sorprenden a veces en las descripciones y algunos los utilizan, ¿no? Utilizan el código de gestos que tiene el indio. Entonces hay una especialización, es decir, hay un lenguaje, hay señales, ¿sí? Y hay especializaciones particulares gestuales incluso, ¿no? Incluso hay, en términos simbólicos, hay cosas muy particulares de comunicación, por ejemplo, las alianzas entre indios, entre tribus, ¿sí? O comunicarse un mensaje de guerra, incluso comunicarse información acerca de caza, etcétera, a través de flechas, ¿sí? Si hacemos la lectura de algunos documentos, a través de las flechas, de cómo estaban pintadas, del tipo de punta, del tipo de plumas, ¿sí? El indio tiene un código básico para saber si va a haber una declaración de guerra, si hay una alianza de paz, si avanza el enemigo, etcétera. Es decir, se enviaban mensajes, ¿sí? A partir de la simbología de cómo estaban pintadas y cómo estaban construidas. Es decir, hay una especialización también ahí y una forma de comunicación que, o sea, si la agarramos punto por punto, es muy compleja, ¿no? Es muy compleja. Otro sería el caso de la imitación de sonidos de los animales. Se está documentado también cuando hacemos una lectura de la descripción del indio, como para enviar mensajes en la montaña o en el monte, ¿sí? Cuando están en campañas militares sobre todo, pero a veces entre ellos mismos, cuando están cazando, imitan el sonido de algunos animales, ¿sí? Puede ser desde el sonido de un venado a los cantos de los pájaros, para estarse comunicando, para acercar la caza o para preparar una emboscada, ¿no? Es decir, ahorita nada más en comunicación podemos hacer un recuento de 4 o 5 formas, ¿sí? De apoyo de comunicación entre los grupos, las tribus, ¿no? Otro sería el caso de los mismos tatuajes que se describen, ¿no? Una característica del indio de esta zona, una de las federaciones o las tribus que más se menciona, por ejemplo, los rayados, ¿no? Es decir, los indios que se pintaban o se tatuaban, ¿no? Al leer las referencias a esta costumbre de pintarse o tatuarse, se deja entrever que para unos era un símbolo de identidad, ¿sí? Algunas tribus se tatúan de una manera y algunas otras tribus se tatúan de otra manera, entonces por el tatuaje o por la pintura, ¿sí? Se establece una diferenciación, ¿sí? Y una forma de comunicación entre los individuos, ¿no? Entonces es una especialización que solo la podemos ir describiendo cuando hacemos una lectura crítica o comparativa de cosas semejantes de tribus cazadoras recolectoras. Esto digamos en el área de comunicación, y también en el área de comunicación todo lo que tiene que ver con tradición oral, ¿no? El indio observa su memoria colectiva o sus mitos, ¿sí? No hay escritura, entonces se conserva a través de la tradición oral, y de hecho parte de su tradición oral, una parte de la tradición oral indígena se conserva fragmentada todavía hasta el presente, ¿no? O sea, no se conserva la lengua, pero se conservan algunos mitos, algunas leyendas, ¿sí? Incluso la memoria de algunas tribus y de algunos individuos en la oralidad campesina, por ejemplo, o en las canciones, ¿sí? Entonces, nada más en esta área digamos, de lo que es comunicación, ¿no? O memoria histórica, se puede profundizar bastante en las costumbres del indio, ¿no? Y no caer en una lectura fácil y decir, no hay cultura. Incluso, por ejemplo, en este caso, en el caso de los grupos indígenas, había hasta traductores, ¿no? Es decir, había indios que hablaban varios idiomas, y de hecho, cuando llegan los españoles, esos individuos se van a convertir en caciques, ¿no? Es decir, un indio que habla 4 o 5 lenguas, incluso hasta más, de varias tribus, tenía ventaja para negociar, ¿sí? Para negociar, a veces para aliar a las tribus, pero a veces también para vender a sus hermanos. En el caso, por ejemplo, de ustedes les debe sonar el nombre de Guajuco, ¿sí? El cañón del Guajuco. Guajuco era un líder huachichil, era un líder huachichil que para el caso de las tribus habitantes de aquí era un traidor porque primero se rebeló contra los indios y después se dedicaba a sacar indios, ¿sí? A capturarlos y vendérselos a los españoles, ¿sí? Para que los españoles los pusieran a trabajar en las minas o en las haciendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las ventajas de Guajuco se describe, Alonso León lo describe muy bien, es que conocía muchas lenguas, entonces podía hablar, podía arreglar y podía penetrar tierra adentro donde no podían penetrar los españoles, a veces con pretexto de alianzas, y al hablar muchas lenguas le facilitaba penetrar a territorio y capturar, ¿sí? E incluso la forma en que lo matan, la descripción en que lo matan es por un error lingüístico, ¿no? Sí, entre comillas, es decir,
hay una alianza, por ejemplo, en el área de Montemorelos, se juntan varias tribus a las que convoca Guajuco y llegan unos tribeños que son del área de Tamaulipas, de los cuales Guajuco no conocía el idioma, ¿sí? Lo describe muy bien. Entonces, se habían preparado para matarlo, habían acordado matarlo, pero ya cuando lo ven enfrente, muchas tribus sienten temor, ¿no? Era un líder. Pero los de Tamaulipas, que hablaban un idioma que él no conocía, hablan, se ponen de acuerdo, y dicen, bueno, ya nos habíamos puesto de acuerdo, y están hablando en su idioma, y Guajuco no lo entiende, ¿no? Entonces dicen, ya nos habíamos puesto de acuerdo, si los demás se hacen para atrás, nosotros se adelante, ¿no? Entonces uno de estos tribeños del área de Tamaulipas se va y lo tumba el caballo, y ya cuando lo tumba el caballo los demás pues lo matan, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta especialización del lenguaje da, por ejemplo, para mucho, ¿no? Igual en la cuestión de la religiosidad, realmente cuando se habla del indio, una de las formas de descalificarlo en este ámbito, no el nuestro, es una, pues que no es católico, no es cristiano, ¿no? Pero también en general de que es un bárbaro, que no tiene ningún tipo de religiosidad, ¿sí? Se habla en las crónicas, ¿no? Y cuando uno lee despacio las fuentes, puede hacer una reconstrucción de elementos de la religiosidad del indio, que son ahí están palpables, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de, simplemente, la cuestión del brujo o el chamán, el curandero, ¿no? Se describe que hay especialistas religiosos, ¿sí? En la mayor parte de las tribus se habla de un especialista religioso que, desde el punto de vista del que describe, es un charlatán o es un enviado de Satanás, pero que tiene una función dentro del grupo, es decir, cura algunas enfermedades, ¿sí? Atiende algunas necesidades espirituales del grupo, a veces se convierte en portavoz del grupo en situaciones de conatos de guerra, ¿no? Y las descripciones son específicas, hay muchas descripciones, por ejemplo, de cómo un curandero puede extraer algunos objetos del cuerpo de un enfermo, de un indio, y al extraer el objeto desde una piedra, una punta de flecha, un animal, lo cura, ¿no? O sea, desde el punto de vista nuestro, eso podría ser charlatanería, ¿sí? O una forma fácil de curanderismo, pero para el grupo le funcionaba, ¿no? Era una creencia, ¿sí? Y eran importantes, o sea, eran sujetos importantes dentro de la comunidad. Entonces, no era propiamente, digamos, un sacerdote, ¿no? O un intermediario entre el grupo y divinidades, una concepción religiosa compleja, pero sí era un especialista religioso, ¿no? Y si uno lee con detenimiento, en algunos grupos tiene una función más allá, a veces por ejemplo, cuando muere un individuo, en algunos grupos de Coahuila está muy bien descrito, cómo curandero, ¿no? ¿Sí? O chamán, se convierte en la persona que se encarga de dirigir la ceremonia religiosa, ¿sí? De enterramiento, ¿no? Desde, por ejemplo, manipular algunas cornamentas de venado, si es un cazador, ¿no? ¿Sí? De ir al frente de una procesión, de establecer algunos cantos. ¿Sí? Hay una ritualidad, ¿sí? Existió una ritualidad dentro de los grupos que se puede descomponer con elementos muy concretos. Este es el caso, por ejemplo, de los curanderos o chamanes, ¿no? Que utilizan elementos de la naturaleza también para establecer algunos ritos mortuorios o para curar, ¿no? Para curar. O a veces que tienen visiones, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay levantamientos indígenas porque el chamán, el curandero, ¿no? Tuvo un sueño, ¿sí? O tuvo una revelación. De esos hay bastantes casos en San Luis Potosí, en Coahuila, incluso en Nuevo León, ¿no? Entonces, la revelación o al tener el sueño, el chamán empieza a hablar con la tribu y como es una figura respetada, se genera un levantamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces incluso el chamán tiene tal capacidad o el curandero de observar, por ejemplo, cuando ya sale el contacto con el español, que retoma, por ejemplo, alguna simbología religiosa de los sedentarios, ¿no? En el caso en las descripciones se habla mucho de cómo los religiosos se cuidaban de conservar los elementos rituales de la iglesia porque a veces los indios se los llevaban y lo utilizaba el curandero, ¿sí? Lo utilizaba dentro de su ritualidad como una forma de manipular y contraponer el poder, darle una inversión dentro de sus ritos, ¿no? A la religiosidad que estaba penetrando, ¿no? Es decir, hay una lectura y una guerra simbólica religiosa que se puede leer con una lectura etnohistórica, ¿sí? Igual, por ejemplo, mismo de los nombres de los grupos, evidentemente había
entre algunas tribus una relación religiosa y simbólica con elementos concretos de la naturaleza, animales, plantas, ¿sí? Es decir, podemos hablar incluso de que existía entre algunas tribus un complejo totémico, una identidad acerca de la creación del grupo en relación con un animal o con una planta, ¿sí? Y una relación religiosa con esto, ¿no? Había tribeños, por ejemplo, venados, guajolotes, coyote, probablemente algunos de estas tribus que tenían nombres de animales o de plantas concebían una relación mítica con esos elementos, ¿sí? Una relación de creación, una relación religiosa, más allá de lo que es la vida cotidiana o el mero hecho de utilizar el nombre, ¿sí? Entonces, ese sería otro elemento, digamos, religioso que podemos analizar bien. Les voy a poner otro testimonio. Este ya es de una persona que habita en un municipio aquí cerca, en Gualahuises, ¿no? Y ahí se va a hacer una descripción de un aborigen que la persona conoció a principios de este siglo, ¿no? En los años de los 20. Lo voy a poner como ejemplo en parte porque describe a un aborigen que en realidad no sabemos si era un aborigen que estaba perdido por ahí en la sierra, ¿no? Y que se conservó, ¿sí? O si era un aborigen de Tamaulipas que también estuvo perdido en la sierra, pero la descripción concuerda con algunos elementos que yo le estoy describiendo, ¿no? Y es bien interesante que se haya conservado el testimonio y que la persona lo haya conocido. Sí, por favor. Y esa de una vez fue un indio, pero era indio rayado. Ay, qué interesante. Era rayada la piel, azules, verdes, blancas, pero era así, era su piel. Luego llegó allí a la casa, entonces dijeron, ahí está un indio. El hombre tenía el pelo bien bonito, dorado hasta acá. Bien. ¿Usted estaba chiquita? Yo estaba chiquilla, mediana, sí. ¿Cómo cuántos años tendría Yo usted? tenía algunos 9 años. ¿Y luego qué hizo el indio? No, y luego iba a la casa y allí en el indio le teníamos bastante miedo. Y entonces decía, no corra, comita, dice, no corra, dice, yo no, dice, ya no, ahora ya no como. Pero no se me hace trabajoso comerme esa chamaquita. Está una hermanita mía así, dice, no se me hace trabajoso, estaba en un cajón. Dijo, no se me hace trabajoso comérmela. Y dice, entonces ya no andes viniendo aquí. Y dice, no, pero ya no te voy a comer. Dice, más antes sí me comía la gente, pero ahora ya no, porque ya comí grasa. Y ahora si yo voy con mis hermanos, decía, me comen ellos a mí. Sí, por haberlos como traicionado. Sí. Sí, pero ya comía, ¿a qué se refería Que cuando comió decía que como grasa? manteca, aceite, cosas de esas grasosas, porque ellos comen puras raíces y carne cruda y todo. Y luego decía, no, a ti ya no te come, pero mira, a esa muchachita sí me la come, se me trabajó. Sí. María estaba en un cajón allí, dijo, no se me hace trabajoso, decía, no andes dejando a esa niña sola si no te la va a comer. Era hermana mía, pero yo la crié. Y dice, te la va a comer el indio. Y le decía, no andes viniendo aquí, si quieres comer una niña, no venga. ¿Y no, dónde comida. vivía él, oiga? Él en las casas, allí en las casas donde le daban de comer, ahí estaba. ¿Y cómo se llamaba? ¿No saben? No, nunca supimos cómo, nomás Ni José y José, nunca José. se decía. José el indio. ¿Y de dónde venía? Tampoco decía de dónde Pues venía. sabrá Dios de dónde llegaría. Del No supimos. monte, de la No, sierra. yo quién sabe. Decían que se había ido de aquí el troncón con un señor. ¿De dónde? El De tronco. troncón. Bueno, es un testimonio de la sierra. No es el único, hay otros testimonios semejantes, ¿sí? De gente que asegura que en los años de los 20 y 30 conoció a individuos indígenas en Nuevo León o en la Sierra de Tamaulipas. Aquí ese testimonio que no está completo, es interesante porque al escribir el individuo, algunas cosas son muy semejantes a lo que nosotros hacemos en la lectura etnohistórica, ¿sí? Es decir, el aprovechamiento del medio que hace este individuo, la descripción concuerda con las descripciones de cómo aprovechaba el alimento el indio en la época colonial, ¿no? O incluso, bueno, también mucha población mestiza en los ranchos, ¿no? Pero lo particulariza, ¿no? Lo particulariza. Tal vez algunas de las cosas de las que yo estoy hablando aquí, para algunos sean nuevas o incluso a veces suenan un poco hasta sorprendentes, ¿no? Saber la dinámica indígena que existió aquí en los grupos locales y todo lo que puede tener implícito una lectura histórica de los grupos, ¿no? Yo quisiera aquí cerrar la plática y más bien dejar preguntas, ustedes específicas de esta pequeña introducción general, preguntas o comentarios a lo que
o áreas que a ustedes les interese de las que hable para generar un diálogo, ¿sí? Y profundizar en el tema. Me gustaría que... Okay. Sí. Okay. Sí. Mira, lo del nombre, empezando con lo del nombre, el nombre generalmente es un término náhuatl, ¿no? O sea, los aztecas, los grupos aborígenes del centro del país utilizaban el nombre como una forma de desprecio a los grupos del norte. Y las traducciones o sea, la traducción del término que generalmente se acepta son los que chupan sangre, ¿no? O los hijos de los perros, o sea, es un término según la raíz náhuatl, es decir, son los que chupan sangre o los hijos de los perros, prácticamente los hijos de perra. Era un término, es decir, el indio del centro del país utiliza el término para descalificar a las culturas del norte. Es lógico, ¿no? Tú sabes, la frontera mesoamericana son ciudades, ya, tienen agricultura, domesticación de algunos animales, entonces incluso los aztecas, aunque tienen una raíz chichimeca, reniegan de cualquier contacto cultural, entonces marcan, ¿sí? El término es despectivo. Aquí, contradictoriamente no, los españoles retoman el término, ¿no? Y después la literatura histórica sigue utilizando el término para nombrar a las tribus, ¿no? Es decir, algunos quisiéramos evitar el término, pero es un término tan conocido para denominar a las tribus norteñas, pues que lo utilizamos, ¿no? Pero es un término despectivo, o sea, no es el término que utiliza las tribus de todo el norte, ni las tribus de esta zona, no utilizaban ese término para denominarse, ¿no? Utilizaban otros, ¿sí? O sea, tenían sus propios nombres. Entonces ya de ahí hay un sesgo. Ese es el significado, es un término despectivo, ¿no? Que se retoma y bueno, hasta el presente, incluso quienes hacen historia, se sigue utilizando, ¿no? Pero lo más apropiado sería hablar en el caso que se conserva, del nombre propio de la tribu, ¿no? Que hay tribus en los documentos que sí se pueden rastrear, ¿no? Y hasta hacer una reconstrucción de cómo la tribu se incorporó o si siguió peleando, si trabajó en minas, si se incorporó a la agricultura, y se conserva el nombre de la tribu. A veces hasta se conserva cómo el individuo de la tribu se bautiza y se quita el nombre tribal y se pone el apellido español, ¿no? O sea, hay casos donde sí se puede rastrear, pero el genérico para hablar de los grupos es chichimecas, ¿sí? O cazadores recolectores nomás, seminómadas. La cuestión de la delimitación, cuando me invitaron a participar aquí, hicimos un poco el deslinde de que nos íbamos a enfocar, yo me iba a enfocar a estos grupos, en parte porque es lo que más he trabajado, ¿no? Y en parte, porque ya cuando se habla de la época colonial, se va a hablar de la interrelación de los otros grupos que llegan del centro, o sea, del centro del país. Es decir, cuando llegan los españoles, llegan otros grupos indígenas, aborígenes, ¿no? Sí, pero los que estaban aquí antes de la conquista, pues son estos grupos cazadores recolectores que después van a ser nombrados chichimecas. Entonces después va a haber una interrelación. Acuérdense, por ejemplo, los tlaxcaltecas, también se puede hacer una lectura etnohistórica de los tlaxcaltecas, sacar una descripción cultural, elementos culturales y cómo interactúan esos elementos culturales con el nómada aquí, ¿no? Pero fue una cuestión un poco de orden, ¿no? Igual llegan otomíes, llegan purépechas, ¿sí? Los principales fueron tlaxcaltecas, purépechas y otomíes, ¿no? Sí, en el proceso de la conquista se van incorporando, sí. Los chichimecas estuvieron aquí y es el proceso de aculturación. Entonces esa fue la delimitación, ¿no? Sí. Sí. Bueno, digamos la postura de un punto de vista así antropológico y la mía propia que yo desarrollo en un trabajo no era una costumbre y ni siquiera, o sea, no se puede hablar de que todos los grupos o los aborígenes eran caníbales o eran antropófagos, ¿no? No sé cuál sería la explicación de los arqueólogos. Es decir, este pretexto de que las tribus, sobre todo las tribus cazadoras recolectoras como estas, se comen a la gente, es un pretexto para esclavizarlos, ¿sí? Es decir, calificar, y no se da nada más aquí, se da en la Pampa Argentina, selvas de Brasil, ¿no? Por ejemplo, los caníbales por excelencia, sí, los Tupinamba de Brasil, son también cazadores recolectores, es decir,
como los cazadores-recolectores son los pueblos que se batalla más para incorporarlos, ¿sí?, a la civilización sedentaria, a la civilización occidental que se está gestando, ¿no? Se descalifica, siempre se tiende a descalificar diciendo que se comen a la gente, que se comen entre ellos. Entonces, decir que se comen entre ellos es decir que no son humanos, ¿no? Entonces se reproduce ahí un arquetipo, ¿no?, en la literatura histórica, de que son antropófagos, se comen entre ellos, se comen al que llega. Entonces se les puede matar, ¿sí?, se les puede esclavizar, se les puede hacer lo que sea con ellos, ¿no? Pero yo creo también es una construcción, sí, es una construcción desde el poder. Incluso de plano hay gente que dice, ¿no?, que la antropofagia como costumbre, ¿no?, o sea, como se le quiere achacar a esos grupos, no se ha dado en ninguna parte del mundo, ¿no? Es decir, un informe de otro que conoció a uno, que estuvo entre el grupo, que supuestamente vio que se comieron a alguien, ¿no? Así sucede con los chichimecas. De repente llegan los españoles y encuentran una ranchería y encuentran ahí unos huesos entre el fuego, ¿no? O encuentran un cráneo, ¿no?, que por ejemplo los cráneos entre los grupos cazadores, entre algunos grupos, se conservan algunos cráneos como una forma de ritualidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cráneo, restos de alimento, y decían que eran caníbales, ¿no? Entonces, no, los grupos aborígenes no eran caníbales, ¿no? Más bien, en caso de que haya existido un canibalismo, tal vez fuera una cosa muy específica o de situaciones límite, como sucede en todas partes del mundo. Es decir, la gente que se come gente, de repente, ¿no?, en cualquier país, es porque está en una situación desesperada, en un contexto muy específico, pero no porque sea algo socialmente reconocido, ¿no? O sea, no era una costumbre, ¿sí? Ajá. En todo caso, en un caso muy específico tal vez, ¿no? Sí. Lo interesante es que se queda en la literatura, incluso en las pláticas de la gente. Por ejemplo, la gente que platica el indio, una de las características que le achaca, por ejemplo, en las comunidades rurales de aquí de Nuevo León, es que se comía a la gente, como el caso de la referencia de esa señora que dice que el indio le decía, ¿no? Sí. Sí. El de la muerte del Guajuco es Alonso de León, sí. En la historia de Nuevo León ahí describe este pasaje que yo le sinteticé, ¿no? Y los libros son es de la relación histórica de la colonia del Nuevo Santander. Ahí viene el canto, el que leí, ¿no? Es de Vicente Santamaría. Y hay dos ediciones, una de la UNAM y una de lo que es la Coordinación de Descentralización, del FONCA, tú lo conoces. Y el otro es la Crónica del Nuevo Santander, de José Hermenegildo Sánchez. Traje esto porque es lo más práctico. Hay muchos documentos donde podemos leer cosas semejantes, ¿no? Y en los archivos están muchos inexplorados, el Archivo Municipal de Monterrey, el Archivo General del Estado. Tienen mucha información. Podemos aprovechar para hacer una reconstrucción cultural de elementos de la cultura indígena local. Pero estos son documentos de la época colonial que ya están editados, ¿no? En el caso de Coahuila hay descripciones, por ejemplo, de un chamán al que se encuentra utilizando vestimenta, o sea, atacaron una comunidad, no recuerdo si mataron al cura, pero casi siempre el indio o destrozaba las imágenes, por ejemplo, de la Virgen, o se robaba algunos elementos. Se encontraron al chamán utilizando la vestimenta que eso podría parecer de entrada, decir, bueno, pues aprovechó la vestimenta, pero como se refiere en varios casos, la lectura es ahí, él está utilizando o empatando, ¿sí? Incluso hay ahorita ese sí no recuerdo, ese viene
en un estudio sobre Parras, ¿no? Y también lo cita el de Manuel Valdés en La gente del Mezquite, hay una descripción de un chamán que se hace llamar el obispo, ¿no? Es decir, está utilizando las palabras o las jerarquías para tener, ya sería aquí un doble poder, porque tiene el poder de la comunidad, pero también está incorporando elementos simbólicos. E incluso es bien curioso, pero hasta el presente podemos encontrar ejemplos análogos, ¿no? Porque hay parroquias aquí en Nuevo León donde el padre tiene bajo llave, en caso concreto la parroquia Meir Noriega, tiene bajo llave la hostia, o sea, los implementos, todo, porque ya van varias veces en que le roban los elementos para hacer brujería, ¿no? Es decir, le roban los elementos simbólicos de la iglesia para usar una ritualidad que no pertenece a la jerarquía, que sería algo semejante, ¿no? O pervivencia de esta mezcolanza entre religiosidad pagana, ¿no? y el catolicismo, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de la vestimenta sí está documentado, ¿no? Utilizan incluso del nombre, ¿no? De utilizar el nombre de la jerarquía, de algunos jerarcas de la estructura católica, tal vez para demostrar un poder, ¿no? O que se podía asimilar o intercambiar esto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso en el caso de las señales de humo, casi siempre están en contexto militar. Sabemos porque no tenemos descripciones previas del contacto del español. Entonces, la descripción de, por ejemplo, las señales de humo, de fuego, siempre están en un contexto de lucha contra el español. Entonces, específicamente, ¿para qué otras cosas se utilizaban? Debieron haberse utilizado. O sea, no tenemos información. Tal vez de repente sale un documento por ahí, ¿no? Que especifique. En el caso de las flechas también es muy específico, ¿no? Casi siempre son para levantamientos o para paz. Si, por ejemplo, si la flecha lleva sangre, es declaración de guerra, ¿no? O lleva cierto tipo de pintura, es declaración de guerra. A veces es una forma de alianza, ¿no? Pero el problema es, como esto se describe a veces de rebote, ¿no? Porque el cronista o el fraile mencionó un levantamiento, una entrada, y se menciona no se profundiza en la descripción. Entonces ahí la cuestión es apenas tener un universo más amplio para hacer una lectura. Pero sí son situaciones así muy concretas, ¿no? O en el caso del lenguaje de señas, sí, ese sí era, por las descripciones que tenemos, que era para todo, ¿no? De comunicar una noticia en general, trabajar, ¿no? Se habla mucho a la hora de incorporarse el indio, por ejemplo, en alguna labor, o en el cuidado de ganado, el lenguaje de señas para realizar algunas actividades entre individuos que no hablaban el mismo idioma o con el español se utiliza, es genial. Es más de la cotidianidad. Sí. Se me hace que sería muy difícil. Para el caso de los lenguajes de gestos, creo que sería muy difícil, porque no hay descripción de los gestos específicos, ¿no? O sea, hay poca gráfica sobre el indio, ¿no? Se puede hacer y se trabajaría algo así, por ejemplo, un poco con la explicación de algunos petrograbados, sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en el noroeste del país hay petrograbados, algunos semejantes a los que existen aquí, grabado en piedra y pintura. Entonces, el grupo indígena de esa zona tiene una explicación sobre este material, ¿no? Entonces, si algunos símbolos son semejantes a los de aquí, ¿no? Por comparación del área, se podrían sacar algunas inferencias de algunos significados en base a la explicación del grupo, ¿no? Pero en el caso de los gestos es muy difícil, ¿no? Sería, bueno, hasta ahorita por la información que yo conozco, la gente que sé, sería prácticamente imposible, ¿no? Aunque, por ejemplo, sí hay mucha descripción de los gestos. Para el área de Norteamérica, o sea, de las tribus de las planicies norteamericanas, hay una descripción más completa de este sistema de gestos que se utiliza incluso todavía, ¿no? Sí. Bueno, sí, fue o sea, aparte, la famosa migración, acuérdense,
hay una migración. Los aztecas, parte del pueblo azteca, o sea, tiene su origen en tribus del norte, ¿no? En tribus que podrían ser calificadas. Incluso ustedes recuerden, bueno, esa famosa migración del lugar mítico que llega así al nopal, y esa es una migración que viene del norte, ¿no? Incluso es una migración que viene del norte, es decir, los aztecas, originalmente el pueblo mexica tenía un origen nómada o seminómada, ¿no? Y de hecho, en algunos documentos, ustedes ven los poemas de Nezahualcóyotl, algunos documentos que se conservan de poesía, hay referencias, dicen nuestros abuelos chichimecas, a veces como un ensalzamiento, pero generalmente los aztecas negaron ese origen. Es decir, después de que se asentaron y se hicieron parte de la civilización americana, tendieron a olvidarse del origen. Incluso, bueno, esta metáfora del águila y la serpiente, ¿no? Se puede leer en términos de la mezcla. En Norteamérica, el águila es un símbolo solar por excelencia, ¿no? Sí. O sea, el águila, por ejemplo, en muchas tribus norteamericanas, ¿no? O en las tribus, por ejemplo, que están en el límite de Mesoamérica, el centro del país, y el norte, como los huicholes, el águila es un símbolo sagrado, ¿sí? Por excelencia solar, ¿no? Entonces, podemos hacer una lectura de esta migración que va buscando dónde se posa un águila devorando una serpiente, pues es una mezcla entre la civilización una civilización del norte y la Mesoamérica, ¿no? O sea, puedes hacer una lectura en ese sentido, ¿no? Pero sí tenían un origen. Los aztecas tienen un origen chichimeca, ¿no? Los mexicas. Ok. Sí, en el caso de esta área de Tamaulipas, ¿no? El norte de Nuevo León, sur de Texas, sí se puede rastrear algunas publicaciones. Hay tribus que desde el principio nunca se quisieron asimilar, ¿no? Es decir, no se quisieron asimilar a la vida agrícola, a la vida ganadera, ni al trabajo en las minas, ni a la vida en las misiones. Hay tribus, por el contrario, que luego se asimilaron, ¿no? Entonces, las que se asimilaron y conservaron el nombre étnico, por ejemplo, los gualeguas o los gualahuises, que siguieron conservando cierta identidad étnica hacia dentro de la misión, ¿no? Todos perdieron la identidad étnica, porque se puede rastrear en los documentos, todos perdieron la identidad étnica tribal de cazadores-recolectores, su propio nombre, ¿no? Más tarde, a finales del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, todavía hay regiones, por ejemplo, tribeños venado que corrían en Camargo y Mier. O sea, encuentra uno indios venado en Camargo, Mier, en 1780. Todavía los encuentra en 1818, ¿no? Por ejemplo, en Camargo. Los encuentra en Linares en 1780 y tantos. Es decir, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, todavía, incluso dentro de las poblaciones, hay grupos que se diferencian del mestizo y del español y conservan su nombre, ¿no? Y bueno, y siguen conservando algunas creencias. Viven en la comunidad, pero a veces salen a cazar y salen a recolectar. Pero casi todos perdieron la identidad étnica en el transcurso del siglo XIX. Los últimos, porque incluso se conservan en la tradición oral, por ejemplo, los carrizos, la conservaron hasta finales del siglo XIX, es decir, el ejército mexicano del siglo XIX tenía indios carrizos, ¿no? Que eran indios cazadores recolectores, tenía indios carrizos como rastreadores a finales del siglo XIX. Ya formaban parte de este nuevo mundo, ¿no? Del mundo de la sociedad mexicana, diferenciaban todavía con su nombre, ¿no? Entonces todos la perdieron en el siglo XIX. Gonzalitos refiere cómo en los últimos, él conoció en 1882-84 todavía un viejo en Montemorelos y otro viejo, un par de viejos en Gualahuises, que hablaban la lengua indígena nativa, ¿no? Pero ya sus hijos y sus nietos eran mestizos, eran mexicanos, ¿no? Ajá. No, los lipanes son comanches, sí, o sea, comanches y apaches tienen varios subgrupos, entonces esos indios que venían de las planicies norteamericanas, los lipanes son comanches, ¿sí? Entonces no son los nativos de los que yo estaba hablando, ¿no?
son los que entran en el siglo XIX empujados por la civilización norteamericana, ¿no? Incluso los que pelean aquí en el siglo XIX son mestizos. Los que pelean contra los comanches y los apaches aquí, ¿sí? Esa guerra tan dura que está en el siglo XIX, son hijos y nietos de chichimecas mestizos, ¿no? ¿Sí? Entonces es diferente. Sí, bueno, o sea, entre los huicholes, ¿no? Acuérdense que es el área, los huicholes son un grupo muy especial porque están en el área de transición, ¿no? Entre Mesoamérica, y de hecho su ritualidad mezcla elementos de las dos cosas, ¿no? Del cultivo del maíz y el culto al peyote y al venado, ¿no? Que es típico de sociedades cazadores-recolectores. Entonces, yo no he encontrado documentos o no me han hecho referencia mis compañeros que se encargan de investigar a esta relación entre el área noreste y los huicholes en la época colonial. Debió haber existido, ¿no? Pero no tenemos para decirlo, ¿no? Porque el hecho de que entren a Zacatecas a sacar peyote, bueno, a San Luis Potosí, ¿no? Eso es de cientos de años, ¿no? Entonces, incluso puede ser hasta prehistórico, ¿no? Entonces, existió una relación entre los huicholes y el noreste, ¿no? Que se sigue tiene que ver con la forma de vida, ¿no? Tal vez con intercambios directos e indirectos. Incluso hay gente que al análisis de las pinturas rupestres y los petrograbados encuentra motivos huicholes, ¿no? Hay mucha semejanza. No hay profundización en el estudio, pero eso de los huicholes que entran aquí a Guitarritas hay que leerlo con cuidado, ¿no? Porque así como podemos hacer una reconstrucción, o sea, supuestamente por boca de ellos, ¿no? Y la gente que los ha tratado, tienen cientos de años entrando, ¿no? También aquí. Pero yo tendría cuidado porque al parecer también estos vienen patrocinados por un municipio del área de Nayarit, ¿no? Entonces, yo tengo dudas de que si sea esos huicholes que entran en la Huasteca, si sea una vinculación de tradición de cientos de años, ¿no? O de décadas, ¿no? Yo creo que pudiera ser una tradición muy reciente y como el Ayuntamiento de Santa Catarina les ayudó y les patrocinó algunas cosas, es decir, ahí hay cierta lógica como que no concuerda, ¿no? Sí, turística, ¿no? De explotar, de que entren los huicholes aquí también. No sería raro tampoco porque están los petrograbados allí en Guitarritas, ¿no? Ellos dan una lectura de las montañas, ¿sí? Que concuerda con su cosmogonía, pero no hay suficiente información yo creo que hay que tomarla con cuidado, pero de que existió relación entre los grupos, directa o indirecta, a Real de 14 tienen cientos de años entrando, ¿no? Entonces, los de Real de 14, las tribus del área de Real de 14, muchas tenían interrelación con las tribus de aquí, de hecho la penetración hacia Nuevo León parte se da por el sur, ¿no? Y todavía hasta la actualidad hay gente de aquí de Monterrey que va a Real de 14, es parte de su santuario, ¿no? O sea, la población mestiza sigue teniendo como santuario Real de 14, pero el centro ceremonial es prehistórico, o sea, es de antes de la llegada del español, ¿no? ¿Dónde? San Francisco, sí. Ah, sí. Sí. Guitarrista está aquí, Huasteca, Santa Catarina. Sí. A ver, ¿alguien más? Ah, perdón. Yo estaba viendo nada más para acá ya. Okay. Okay. Bueno, de los grupos indígenas de los que yo estoy hablando no quedan, ¿no? Todos, unos se extinguieron, otros se incorporaron, se hicieron mestizos como en las colonias. Hay grupos indígenas aquí, pero son de migraciones recientes, ¿no? O sea, ¿los grupos indígenas de aquí? ¿Los de aquí? Bueno, los que, según una clasificación lingüística, parte de los grupos de aquí eran utopames o yutoaztecas, ¿no? Otopames quiere decir, estaban vinculados al tronco otomí-pame, que eso sí todavía hay indios, ¿no? O estaban vinculados no a la cultura
o sea, directamente no a la cultura náhuatl. El tronco yuto-azteca en parte tiene que ver con el centro del país, pero también tiene que ver con Norteamérica, ¿no? O sea, ahí la vinculación es parte con la cultura náhuatl y parte con las tribus lingüísticamente de las planicies norteamericanas, ¿no? El tronco lingüístico, ¿no? Pero igual, aquí, en el caso de la lengua y de los gestos, no se conservan vocabularios, se conservan muy pocas palabras, ¿sí?, propias del indio, ¿no? Entonces, esas clasificaciones son muy genéricas, ¿no? Porque había muchas lenguas y muchos lenguajes particulares de los cuales no se conservó nada. Pero básicamente siempre se agrupan así, Otopame o Yuto-Azteca, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, nada más, hay que diferenciar un poco, ¿no? Aquí hubo siempre una guerra sangre y fuego, ¿no? Yo no hablé mucho de la guerra y del exterminio, ¿no? Porque me interesaba resaltar elementos culturales que tenía el grupo indígena y obviamente algunos elementos culturales siguen penetrando. En la época colonial, desde que se funda Monterrey hasta 1821, ¿no?, algunos grupos integraron estos elementos culturales y los mezclaron, los que yo describí. A otros se les exterminaron, ¿no? Pero el tipo de documentos que usted menciona, creo que tiene que ver más con el siglo XIX, ¿no? Si en el siglo XIX, o es de la época colonial. Sí, es 1845. Eso tiene que ver más con lo que decía el compañero de los comanches y apaches. Es decir, en esta época de 1845, ¿sí?, ya la población de Nuevo León es una población mestiza, ¿no? Ya casi no hay tribeños de los que yo mencioné. Unos se incorporaron a la cultura mestiza y otros se eliminaron. Entonces, estas partidas y esta política de exterminar al bárbaro es contra el bárbaro que viene de Estados Unidos, el comanche y el apache. Entonces, ya se había pacificado la región de los levantamientos nativos locales. Pero acuérdense que en esta época, 1800, es la consolidación de Estados Unidos, empujan a las tribus comanches y apaches, entonces aquí pega toda esta penetración. Entonces, estas partidas y pago, incluso se pagaba por indio muerto, ¿no? ¿Sí? Se pagaba por indio muerto, tiene que ver más con estos grupos aborígenes. Que sí fue una política, ¿no? Hay gente que dice hasta que Nuevo León se industrializó hasta que no se exterminó el indio, ¿no? Y se mezcla, la cuestión es que ahí se mezcla, tanto el indio del norte que estaba aquí y se hace una mezcolanza ahí, una confusión. ¿Sí? Sí, una guerra constante, sí. 1890 y tantos. Aquí, en Chihuahua estuvieron hasta 1920 todavía, ¿no? Sí. Ajá. Chichimecas. Uh-huh. Sí, es general, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo afecta. Yo pienso que afecta a nivel cotidiano, ¿no?, esta visión del exterminio o una visión negativa del indio, afecta la vida, o sea, la vida cotidiana y la concepción presente de la población, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, simplemente en el discurso histórico general que se maneja aquí en Nuevo León, ¿no?, ligado a los medios de comunicación y por tanto a celebraciones, a discursos, a festejos, a tradiciones, tiende a negar la presencia del indio, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso el discurso histórico de gente especial, ¿no?, uno va a encontrar historiadores de primer nivel, de aquí Nuevo Leoneses y de Monterrey, que niegan la posibilidad de que elementos indígenas, simplemente de que el indio existiera, ¿no?,
Cuando, si uno va al archivo de Monterrey o cualquier fuente, encuentra que había una interrelación, ¿no? Sí hubo un exterminio, pero también hubo una incorporación, ¿no? Un mestizaje. Entonces, esta visión, que es una visión racista, ¿no? O sea, el querer desconocer algo que está allí y que no se incorpora al discurso histórico, y luego todo lo que se genera, ¿no? Por ejemplo, de Nuevo León se fundó en función de algunas familias, de algunos empresarios, o se habla una visión, aquí hay una visión criolla, ¿no? Es decir, se ensalza una ascendencia española o judía, ¿no? Pero es una visión muy fragmentada, ¿no? Entonces, a nivel, uno lo ve aquí en el Museo de Historia Mexicana, ¿no? El Museo de Historia Mexicana tiene poco discurso acerca de los indígenas nativos, ¿no? No se diga por ejemplo, las celebraciones, ¿no? Una cosa tan significativa como la celebración de la fundación de Monterrey, ¿no? Cuando se celebró el 400 aniversario, ¿no? Todo el símbolo o la recapitulación era en función del español, ¿sí? Del español, del europeo. Entonces, eso se repite, se remarca y la gente lo asimila, incluso la misma gente en la ciudad, ¿no? es muy palpable, no tiene información acerca de un pasado histórico que le pertenece porque viene de él, ¿no? Pero que se reproduce en un discurso de poder, es un discurso ideológico, ¿no? Entonces yo siento que afecta desde ciertas costumbres, tradiciones o la forma en que uno mismo se ve, porque resulta que cuando uno habla de esto, hay gente que dice es que es imposible, ¿no? A mí me ha tocado gente, historiadores o economistas, que dicen no es cierto que, por ejemplo, que existía una población indígena importante o que había elementos culturales, entonces se genera ahí una interrupción, ¿no? Entonces yo creo que sí es problemático porque no se está reconociendo, o sea, sí hay una raíz europea, ¿no? Igual como hay una raíz afromestiza, pero no se está reconociendo una raíz importante de la población de esta región y por lo tanto no hay un reconocimiento, ¿no? De esta historia, ¿no? Y de esta identidad. ¿Mande? Pero es que no sería protestar, la forma sería trabajar. Nosotros trabajamos investigando, publicamos algunas cosas, damos cursos, seminarios, esa es la forma en la que estamos trabajando. Ahora, por ejemplo, nos preocupa mucho trabajar en medios masivos, ¿no? Porque vemos que de nada sirve que uno desarrolle una etnohistoria o haga artículos o publique, ¿no? Porque llegan a poca gente como quiera, ¿no? O que dé un curso o de un seminario, ¿no? Aquí el problema tiene que ver con difundir esto a nivel de públicos más amplios, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, cosas como eso de Orgullosamente Bárbaros, ¿no? Programas de televisión, que a veces caen en el extremo de querer ensalzar algunos elementos, pero no con bases, ¿no? Entonces, bueno, el problema que nosotros en nuestro trabajo cotidiano tratamos de deslindar, ¿no? O sea, darle información de este espectro, ¿no? Para que se incorpore en programas de enseñanza, en cursos, etcétera, ¿no? Pero sí, yo sí considero hay una visión racista, ¿sí? De entrada hay una descalificación, ¿no? O sea, aquí se habla de que no había indios, de que si había eran muy poquitos, ¿no? Y que si había se acabaron. Pero hay elementos culturales que hasta el presente, ¿no? Hasta el presente están vivos, de las aborígenes nativos. En el caso de cuentos y leyendas hay, ¿no? Algo de toponimia. En la alimentación de los ranchos de aquí del área metropolitana, o sea, el aprovechamiento del medio, mucho es, si uno compara el aprovechamiento del ciclo de la flor de palma, el aprovechamiento de algunos animales, por ejemplo en el norte del estado, el aprovechamiento de víbora de cascabel, la cacería de venado que se genera en algunas partes de la sierra, es vestigios del patrón indígena, no aborigen, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos, si los consideramos, es decir, si en un momento los relacionamos, qué elementos podríamos rescatar actualmente, elementos culturales de las tribus, por ejemplo, del oeste de Estados Unidos? ¿En la cultura nuestra? En la cultura nuestra. Mira, la verdad yo no me atrevería a mencionar, ¿no? Porque es un área o sea, de elementos, por ejemplo, de la cultura comanche o apache, en la cultura, en la cotidianidad nuestra. Yo he encontrado ahí cosas en referencia a los cautivos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos testimonios de cautivos que se llevan, ¿no? Y que aprenden cosas del indio y que uno encuentra que algunas cosas de las que aprendieron del indio se siguen utilizando en algunos ranchos, ¿no? O creencias, pero
no es algo sistemático y yo no me atrevería a decir que sean sobrevivencias, ¿no? O sea, de la cultura comanche y apache en la cultura nuestra. Que el caso de los chichimecas, porque los he estudiado un poco más y conozco gente que los está trabajando, sí puedo hacer una descripción de elementos culturales presentes de esas tribus, pero los comanches y apaches, la verdad, no. Sí. Bueno, ahí es muy fácil, ¿no? La guerra chichimeca, lo que se conoce como guerra chichimeca, casi siempre se delimita de 1548 a 1600, pero solo abarca el área de Luis y Zacatecas, ¿no? Pero la guerra chichimeca en Nuevo León y Tamaulipas, es decir, la guerra del indio que no se quiso incorporar, fue hasta principios del siglo XIX, ¿no? ¿Sí? El comanche y el apache empieza a penetrar desde el siglo XVIII. ¿Sí? O sea, el comanche y apache empieza a penetrar desde el siglo XVIII a mitad del siglo XVIII, ¿no? 1750 ya es común que entren comanches y apaches a Coahuila, Nuevo León, ¿sí? Pero aquí en esa época sigue habiendo levantamientos, es la guerra chichimeca, pero son dos universos aparte, ¿no? ¿Sí? Son dos universos aparte, el de los comanches y apaches. Les digo, tan es así que, por ejemplo, quienes van a exterminar a los comanches y apaches aquí, en el área noreste, ¿no? La mayor parte son mestizos de chichimecas, ¿no? O sea, es la población mestiza que viene de las misiones, de los pueblos, de los indios cazadores recolectores que se asimilaron y que ya son mestizos y que pelean porque ya pertenecen a una civilización sedentaria, ¿no? Son nuevoleoneses, son mexicanos y pelean contra el invasor del norte, ¿no? Que está penetrando desde el siglo XVIII, ¿no? Había otra. Bueno, las descripciones que hay de la época colonial siempre se remarca que era que era un poco más alto, ¿no? Incluso se habla de que era más corpulento, que tenía una estatura más alta que el resto de los indios. Aquí también yo me declararía un poco incompetente para opinar, porque cuando uno lee la historiografía que se hace en otras partes semejantes, casi siempre se busca exaltar al contrario, ¿no? Entonces el fraile y el militar dice que el indio contra el que está luchando, si es nómada sobre todo, pues es casi un gigante, ¿no? Es una puntería fenomenal, puede rastrear, la relación con la naturaleza le permite rastrear, andar de noche, resistir, pero en torno a la estatura, en la cuestión práctica de las osamentas, pues no tengo información. A lo mejor a simple vista uno puede decir, bueno, pues es que sí, o sea, la población del norte, pero incluso ni así yo me atrevería a decir, ¿no? Sí. En casi todos los libros donde se hable, por ejemplo, en estos libros de la época colonial y en muchos documentos, remarcan la utilización del peyote, ¿sí? Aquí en Alonso de León, que por ejemplo que es sobre los indios del delta del río Bravo, una característica cultural de estas tribus, ¿sí?, es la utilización del peyote, ¿sí? O sea, es repetitivo. Cualquier documento que hable de la época, que hable sobre los chichimecas, hace descripción de la utilización, ya sea en un mitote, en un baile, ¿sí?, en cualquier fuente, prácticamente. Bueno, les agradezco. Si a alguien se interesa en lo particular, algunos de los temas que trabajé, que explicamos aquí, traigo un libro, que es un libro que se editó el año pasado, en donde abordamos algunas descripciones etnohistóricas y pervivencias de los grupos aborígenes en el presente, ¿no? Este libro lo traigo aquí, lo traigo en venta si les interesa. Se consigue también, lo tienen en el Fondo de Cultura Económica, en la librería que tiene el Fondo de Cultura en San Pedro. Ahí lo está distribuyendo, es una edición del CONARTE, o lo pueden conseguir en las oficinas del CONARTE aquí en el Obispado, ¿no? Se llama Creer, Beber, Curar. ¿Sí? Sí. El precio se los dan 90 pesos en la librería del fondo, ¿sí? Yo lo doy en 50. Creer, beber, curar. Sí traigo. Si a alguien les interesa, aquí hay,
Es un trabajo sobre las comunidades de la sierra, pero hacemos mucha recapitulación etnohistórica de los elementos indígenas, ¿no? Si a alguien le interesa, pues.